el fundamento del mundo, las fuerzas que gobiernan el mundo, ¿okay? Son el fuego, el agua, la tierra y el aire. En cierto modo, constituyen una imagen del self del tiempo, de aquel tiempo. ¿Okay? Y obviamente, estos cuatro elementos, siempre en general en todas las tradiciones, tienen asociado divinidades, deidades. ¿No? Son fuerzas naturales que en cierto modo estaban ahí para nosotros como especie. ¿Ya? Y que en esta cualidad tan curiosa que creo que he mencionado antes, en esta cualidad tan curiosa que tenemos los seres humanos de mitologizar y deificar, ¿okay? Obviamente se le asocian, a lo largo del proceso civilizatorio, se le van asociando a estos elementos constituyentes del fundamento del mundo. Obviamente cada civilización les otorga, los asocia a dioses, a divinidades específicas. ¿Okay? Ahí sí. Entonces tenemos que el sumum o el cenit de aquello es la revolución industrial, donde tenemos un primer eje, que es el eje que ustedes ven ahí en naranja y azul, que es el eje del fuego y el agua. En ese eje, cuando conquistamos ese eje, o resolvimos alquímicamente esa tensión de opuestos, surge la revolución industrial, marcada por la máquina de vapor, marcada por el desarrollo de la termodinámica, etcétera. Se produce un avance civilizatorio que, bueno, ya más o menos ya con lo que hemos conversado de él, se imaginarán, ¿no? Y a continuación de la revolución industrial, podríamos decir que los seres humanos nos abocamos a la solución del eje aire-tierra. ¿Ok? Eh, y ahí está la revolución postindustrial. Y finalmente fuimos capaces de dominar la tierra y también dominar el aire, digamos. Y ahí está el motor de combustión interna, la mecánica como ejes centrales, etcétera. ¿Mm? Pero la cualidad que tiene esta imagen, llamémosla así, del self, es que era capaz de albergar los dioses naturales, las deidades naturales. Esto que yo les mencionaba, de que cada uno de estos elementos constituyentes del mundo, fuerzas constituyentes del mundo, tenían dioses asociados. Y eran fuerzas que estaban a nuestra, en cierto modo, a nuestra disposición. Nos habían sido otorgadas por aquellos. ¿Ok? Pero, antes, otra recomendación, esta probablemente sí la han visto. Esta civilización que conquista el aire y la tierra está tan bien reflejada en esa película Scorsese, que es La vida de Howard Hughes, que es el aviador. Este personaje que quería correr más rápido e inventaba de hecho, antes de inventar el prototipo del avión, estaba fascinado con los autos de carrera y después intenta desarrollar este avión épico, colosal, que era el ganso salvaje o el gran ganso, creo que se llamaba, ¿sí? Hecho de madera, ¿okay? La grandiosidad de la revolución industrial, las máquinas de la revolución industrial, las fábricas de la revolución industrial, todo es grande, todo es megalomaníaco, digamos. ¿Mm? Y en esa película se ve súper bien reflejado. ¿Sí? Pero hasta ese minuto, hasta antes de la revolución industrial, en que empieza un proceso irreversible, esta imagen constituyente del mundo en estos cuatro elementos albergaba a, a las deidades naturales. Pero resulta que después de aquello,
el fundamento del mundo, las fuerzas que fundamentaban y las fuerzas que constituían el fundamento del mundo empezaron a cambiar radicalmente. ¿Ya? Y se volvieron totalmente, eran fuerzas para las cuales nuestros antepasados, nuestros ancestros, ni siquiera soñaron, ni siquiera se imaginaron, que incluso eh, tanto que ni siquiera no existen dioses para las fuerzas, para las cuatro fuerzas fundamentales del mundo que conocemos actualmente, que son las que ustedes ven ahí. ¿Okay? La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Okay? El fundamento del mundo cambia radicalmente. ¿Okay? Y ya no hay cupo para las deidades. ¿Okay? Se produce lo que podríamos decir una desanimación del fundamento del mundo. ¿Mm? Y recuerdan el grito de Nietzsche, Dios ha muerto. Bueno, Dios, ese grito tiene repercusiones no solamente en la esfera teológica o llamémosla así filosófica, en varias otras dimensiones. Una de ellas es esta. ¿Okay? Las fuerzas constituyentes del mundo ya no albergan dioses. ¿Okay? Y ni siquiera fueron imaginados por nuestros ancestros, al punto que, bueno, obviamente no les pudieron asociar dioses. Digamos. ¿Okay? Es interesante en ese sentido leer algunas declaraciones de la nueva ciencia. ¿Okay? Por ejemplo, Jaramillo tiene una frase muy notable, pero que es muy interesante leída desde esta clave, que es esa frase que dice que cualquier cosa considerada espiritual o metafísica es generalmente solo la física que no entendemos. ¿Okay? Entonces la pregunta que surge es, ¿dónde está el punto de inflexión profundo de esto? ¿Dónde se consolida esta finalmente? Estos son obviamente son, no son irrupciones, sino que son procesos larguísimos, como hemos visto. Pero ¿dónde podría estar el punto de inflexión de esta, el punto de inflexión final de esta feroz desanimación del mundo, digamos, de la mirada sobre el mundo? ¿Alguien podría así explorar, tirar, dónde podría estar en la historia? ¿No? Bueno, yo tengo mi apreciación, que es la siguiente. ¿Dónde se consolida eh, eh, ese, eh, este punto de inflexión, de desanimación del mundo en un hecho brutal y en términos de la historia súper cercano, que es este? El 6 de agosto de 1945, cuando el Enola Gay tira al Little Boy, la primera bomba atómica. En ese minuto, probablemente el, el fundamento del mundo cambió radicalmente. De hecho, bueno, y ahí está el padre de esto, ¿no? Einstein en parte, que después, bueno, siempre se arrepintió de haber tirado algunas ideas, pero sobre todo el padre de aquello, que es Robert Oppenheimer. ¿Sí? De hecho, Christopher Nolan, está filmando, después de Tenet, está filmando ahora eh, justamente la historia de Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Así que eso probablemente va a ser muy interesante de ver esa aproximación a esta historia terrible. Digamos, ¿okay? Aquí se consolida la desanimación del mundo. ¿Okay? Y caen en manos de los seres humanos
poderes inimaginables. ¿Ok? De hecho, Jung Jung murió realizado a nivel individual y en su propio proceso, qué sé yo. Pero con respecto al proceso colectivo y a la especie, murió sumamente preocupado. ¿Eh? Esto está escrito en 1958. Jung murió el 61, digamos. ¿Eh? Y Jung escribe lo siguiente en este artículo que se llama El bien y el mal en la psicología analítica, e incluso donde alude a Oppenheimer en un evento que está consignado, está registrado así, y por alguna razón ese, ese hecho de Oppenheimer trascendió. ¿Okay? Jung escribe lo siguiente en el artículo. Dice, el diablo en nuestra época es algo verdaderamente terrible. Si se repasa nuestra situación actual, no es posible prever todo lo que aún puede ocurrir. El proceso seguirá forzosamente adelante. Todas las energías divinas de la creación irán pasando paulatinamente a manos de los hombres. Con la fisión nuclear ha ocurrido algo terrible. Un poder tremendo ha pasado a manos de los hombres. Cuando Oppenheimer contempló la primera prueba de una bomba atómica, se le vinieron a la memoria las palabras del Bhagavad Gita, más brillante que 1000 soles. Otras versiones dicen, yo soy el destructor del mundo. ¿Mm? Las fuerzas que mantienen unido al mundo caen en manos de los hombres y estos conciben la idea de un sol artificial. Fuerzas divinas han caído en nuestras manos, en nuestras frágiles manos humanas.